Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy pero muy buena jornada. Estamos para un nuevo programa de Conmebol Talks, acá donde charlamos un poco de lo que sucede dentro del campo de juego, pero también nos interesa mucho lo que pasa fuera de las líneas de cal y justamente hoy vamos a tener la posibilidad de charlar con una personalidad que sabe y mucho al respecto, pero obviamente acá les habla Diego Yukovsky, voy a presentar a mi compañera, como siempre un placer, Meli de Piano, ¿cómo estás? Bien, ¿vos, Diego, todo bien? ¿Todo Bien, tranquilo? imagino que estás atenta a lo que podemos llegar a charlar hoy, porque Sí. siempre, de alguna forma, la psicología está metida en cada uno de los aspectos y sobre todo en el fútbol, ¿no? Sí, y ni hablar algo que nos pasa seguido en la Glorias de Ellas, que es una de las secciones que tenemos junto a Barbie, donde vienen un montón de chicas que juegan al fútbol femenino. Lo que más hacemos énfasis es justamente en la salud mental, en cómo se preparan y en cómo están contenidas justamente para desarrollarse en el fútbol femenino, que obviamente es más difícil posicionarse por una cuestión obvia social que todos sabemos. Y es también lo que más nos cuentan ellas, ¿viste? Cómo les va con el tema de la salud mental, del apoyo que reciben de parte de los clubes. Así que me parece que va a ser una gran nota la que vamos a tener en el día de hoy. Así es, bueno, ya hemos dado toda la primera parte. Sí. Les decimos que se pueden bajar la aplicación de Conmebol, que la van a encontrar ahí en el QR que está en la Ay, parte inferior derecha de la pantalla. Bien, no Meli me ahí sale como a señalando. vos. No, no, hay que practicarlo. Así como también se pueden bajar la aplicación, o sea, o pueden, mejor dicho, seguirnos en Spotify, como Sí. Conmebol Libertadores, y en todas nuestras redes sociales. Ahora sí, vamos a hablar con Raúl Barrios, que obviamente yo te puedo presentar, ahora vos vas a dar todos los títulos, ¿no? Pero yo te puedo presentar como psicólogo deportivo y podés desglosar, ¿no? Claramente. Ok, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo en realidad primero soy profesor de educación física. Estudié educación física en el Romero Brest. Me recibí en el año 86 y siempre me interesó la psicología y empecé a estudiar psicología en realidad con la idea de ser psicólogo del deporte. Allá lejos ese tiempo, en el año 88, cuando era muy difícil. Es más, yo he hablado con algunos profesores en ese momento y me decían: "Bueno, te vas a dedicar a lo que no existe". No, yo sí, existe. Pues yo leía libros de metodología del entrenamiento de los rusos y los rusos hablaban del factor volitivo y de la importancia de la mente, digamos, en el rendimiento motor sobre todo, Es ¿no? clave. Es clave, es clave. Y es una disciplina que en Argentina tiene un desarrollo bastante reciente, los últimos 30 años, ponele, pero que a nivel mundial, Estados Unidos, Rusia lo vienen trabajando hace muchísimo tiempo, ¿no? Y nada, me recibí en el año 94 y siempre, y yo tuve una época vinculada a la política universitaria, fui secretario de extensión en la Facultad de Psicología y desde ese lugar desarrollé muchos seminarios, invité a expositores extranjeros. De hecho, yo me formé con un cubano, con el doctor García Ucha, que lo conocí en el año 96, viajé a Cuba, estuve en la Universidad de La Habana y lo invité a dar un seminario intensivo de psicología del deporte aquí. Era director, en ese momento él era director del laboratorio de psicología del deporte del Instituto de Medicina del Deporte de La Habana. O sea, y Nivel. por supuesto, claro, muchísimo nivel y además una corriente que a mí me interesaba, que era la corriente más soviética que la americana, digamos, ¿no? Porque estaba más vinculada al desarrollo de la cronometría, al desarrollo de la velocidad de reacción, a trabajos muy específicos sobre la concentración. Es decir, los rusos siempre fueron pioneros en el desarrollo de la psicología del deporte, porque nada, en lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el deporte era como una política de Estado, ¿no? Y para ellos era muy importante que sus atletas les ganaran a los atletas de Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Esa famosa Guerra Fría, Esa ¿no? famosa Sí. Guerra Fría, que en el deporte no era tan fría, porque digamos, o sea, yo me acuerdo de una final de waterpolo entre Estados Unidos y Rusia que el agua terminó roja de sangre, ¿no? Porque se dieron como en la guerra, ¿no? Entonces, y todo lo que ellos hacían estaba muy enfocado a mejorar el rendimiento deportivo. Entonces trabajaban habilidades específicas, ¿no? Individuales y cuestiones grupales, ¿sí? De manera tal de imponerse al resto de los países y sobre todo a los Estados Unidos. Es decir, Ahora, me quedé con algo que dijiste al principio, porque vos dijiste las dos palabras, no existe, hablando justamente de la psicología, y partimos de una hipótesis que es algo abstracto, de por sí. sí. ¿Cómo se lleva a cabo por ahí desde la psicología deportiva en el fútbol o con los futbolistas que recién empiezan? ¿Cómo se le puede aplicar a una persona que probablemente tenga un talento innato y se le quiere meter algo que es totalmente abstracto? Sí, sí, es abstracto hasta que el deportista, es decir, la psicología del deporte se define como aquella disciplina
que estudia científicamente la conducta del ser humano en situación deportiva. ¿Sí? Es decir, cómo se comporta un ser humano en entrenamiento y en competencia, que son dos ámbitos diferentes. Y es abstracta hasta el momento en que el deportista ve que algo que vos le aportás, el entrenamiento de una capacidad, la concentración, mejora la concentración y lo ve plasmado en el juego, y ahí ya deja de ser abstracto, ¿no? Porque empieza a tener rituales precompetitivos, empieza a entrenar de alguna manera, empieza a enfocar su atención en estímulos que son relevantes y no estímulos irrelevantes, ¿sí? Y todo eso, es decir, yo prefiero siempre hablar de entrenamiento psicológico y no de entrenamiento mental, ¿no? Claro. Porque la mente, definime la mente. Claro. Nadie, Sí, es muy amplio. Y claro, ¿viste? Entonces, y la verdad que todo el mundo dice, no, entrenamiento mental, y decís, bueno, definime la mente. No, bueno, es una... Y nadie la define. Entonces, yo parto de la base de que para entrenar una capacidad, vos la tenés que entender cómo funciona. Si no, no podés entrenar algo que no sabes qué es. Es decir, la fuerza. Evaluás la fuerza, que es una capacidad, ves qué niveles de fuerza tiene tal atleta, y le armás un programa de entrenamiento de la fuerza para mejorar la fuerza. Y después de un tiempo ves que la fuerza mejoró, porque pasó de levantar 50 kilos a levantar 70. Es cierto que con las capacidades psicológicas es más difícil medir la mejora, porque ahí sí es abstracto. Es decir, bueno, ¿cuánto mejoró la concentración? La única forma que vos tenés de saber que mejoró la concentración es observarlo en competencia y ver si pasó de errar 10 pases a errar 7. Si pasó de definir y las pelotas se le van a 3 metros del travesaño, pegó en el palo, hizo un gol, es decir, mejoró la definición, se concentró. Si pasó de perder tantas pelotas a perder menos. Si pasó de estar atento, de dar una pelota y la perdió porque estaba desatento, es decir, observás la conducta. Y en la observación de conducta vos tenés información de si mejoró esa capacidad que vos, sobre la cual interviniste. Okay. ¿No? Claro. Es muy conductual la psicología del deporte. Ahora, Raúl, te hago una consulta, porque vos obviamente pasaste por varios clubes. Querría saber cuál es tu sello, o por lo menos qué sentiste que dejaste de tu esencia en cada club al que fuiste, que no pasó quizás en otros clubes. Okay. Buena pregunta. Mira, yo trabajé del 2010 al 2014 con las inferiores de Banfield. Sí. ¿Sí? Arranqué cuando la 96, la categoría 96, estaba en 9ª división. Sí. De esa categoría salieron, por ejemplo, por nombrarte algunos que están jugando ahora, Emanuel Cecchini en Gimnasia Grima de la Plata, Sí. Facundo Altamirano, arquero de Patronato, el Chino Fontana, delantero de Defensa y Justicia, Luciano Gómez, que está en Argentino Junior, Facundo Cambeses, el segundo arquero de Banfield. Buena camada. Buena camada. Que estuvo en la selección Que incluso. estuvo en la selección, Claro. incluso en el 97 en realidad. Y sigo teniendo relación con esos pibes. Es decir, Nico Linares, que está en Central Córdoba de Santiago del Estero. De hecho, Rodrigo Schlegel, que es un categoría 97, que ahora está en la MLS jugando en el Orlando City, estuvo en inferiores, yo lo tuve en inferiores. Claro. Y sigo relacionado con ellos. Y a veces me preguntan cosas específicas es más, estoy trabajando con un chico que ahora está en Dálmine, que es central, que es categoría 97. Es decir, pegó la vuelta, estuvo por el Centroamérica, etc. ¿Y qué es lo que dejo? El conocimiento de la importancia de trabajar el aspecto mental, ¿sí? Que no es poca cosa, Sí. ¿no? Eso por un lado. Y otra cosa interesante que dejo es que hay 2 o 3 chicos de esa época que están estudiando psicología, porque se quieren dedicar a la psicología del deporte. Claro, Para también mí- en un ámbito donde por lo menos antes pasaba como esto del hombre de no, yo no necesito un psicólogo, no estoy loco, siempre Exactamente. era muy común eso, y en el fútbol creo que aún más, porque es donde se fortalecen sí. algunas cuestiones machistas. Entonces, que hayas dejado el sello de al menos que les pique el bichito Sí, de sí, decir, sí, bueno, sí, 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 sí. es un montón. Sí, sí, inclusive en jugadores de primera, en los planteles que estuve en primera, muchos cuando terminó el ciclo me dijeron, mira, la verdad nunca trabajé con un psicólogo de deporte, fue una experiencia buenísima, muy reveladora, y además cuando el deportista ve que las cosas que vos le aportás le sirven para la vida fuera del deporte, ahí también cobra importancia. A manejar mejor las relaciones sociales, a ser más asertivos en la comunicación, a darle bola a lo que es el entrenamiento invisible. Porque decir, entonces la comida más sana, las horas de sueño, el manejo del celular, el manejo de las redes, la exposición, ¿sí? Eso es fundamental. Y eso, es decir, ¿qué tiene que ver con la psicología del deporte? No directamente, pero termina incidiendo después en el rendimiento.
Sí, y en ¿sí? la vida en general. Y en la vida en general, y en la vida en general. Y esto también es importante porque eso se transmite, digamos, ¿no? Es decir, hay chicos que dicen, no, mira, ¿por qué no lo llamás a fulano? Me parece que estás acá, tenés que trabajar este aspecto. Y decir, y esto que decías vos, ¿no? Del obstáculo. Es decir, por lo general el psicólogo, la representación social que se tiene del psicólogo es aquel vinculado a la patología. Claro. ¿Sí? Y en la Argentina en particular al psicoanálisis, al diván. Yo siempre digo, cuando voy a algún congreso o una conferencia, me dicen, bueno, ¿cuáles son los obstáculos para el desarrollo de la psicología del deporte? En la Argentina es la representación social que se tiene del psicólogo, ¿sí? Es decir, el hombre con barbita, anteojitos, un diván, y el psicoanálisis como escuela, ¿no? Freud nos cagó la cabeza a todos entonces, ¿no? Y un poco sí, ¿no? Porque se vincula psicología a psicoanálisis. Claro. Y el psicoanálisis no es psicología, es decir, porque no es científico. ¿Sí? Y si vos definís la psicología como una ciencia, el psicoanálisis no entra ahí. Pero en la Argentina está como muy usado. Es más, yo me acuerdo haber escrito un par de notas, un par de columnas para algunos diarios importantes, y después ver el título y decía, no, yo escribí una nota desde el paradigma cognitivo-conductual, que es el que yo manejo, y el título decía, el diván entró al fútbol. Claro, Entonces, no era el y diván. esto no tiene nada que ver con el diván. Entonces me llamaba la gente y me dice, y bueno, no puse el título, ¿qué querés que haga? El título no lo... Pero vende más el psicoanálisis y el fútbol, el diván y la pelota, ¿entendés? Ahora, con esto, Raúl, porque me parece muy interesante cuando vos hablas de conductismo. Yo lo que aprendí es Popov. Para aquellos que no sepan, Popov fue un... Pablo, perdón, que hizo un experimento con un perro y que le salía saliva cada vez que escuchaba la campanita. Sí. Eso es psicología conductista, o sea, de alguna forma, ante una repetición de sucesos. Sí. ¿Con el futbolista es lo mismo? ¿Es una repetición? Y en realidad, lo que vos tenés que entrenar lo que hizo Pablo fue el estudio del estímulo y la respuesta. Ante determinado estímulo, determinada respuesta. Y si vos ves el fútbol, ¿sí? El fútbol es repetición. Cuando mejor sale la repetición, más eficaz sos. ¿Sí? Eso es lo que entrenamos. ¿Sí? Es decir, determinado estímulo, un pase. O una, no sé, y saliéndonos un poco del fútbol, el básquet. Vos ves que un base de básquet lleva la pelota y por ahí hace así, ¿no? Esto genera un movimiento. Claro. No sé, cortinás a la bola, vas al pivot, venís al poste bajo y empieza toda una secuencia de movimientos que terminan con alguien tirando al aro. Esos son diferentes respuestas a un estímulo. Cuerno, jugada. Todos saben qué hay que hacer cuando el tipo levanta la mano. En las pelotas paradas de fútbol. También. Vieron que levanta una mano, levanta dos manos, se toca la cabeza, se ata se sube las medias, y vos ves que en el área hay movimientos. Uno cortina, el otro va al primer palo, el otro va por el segundo. Y hay muchas jugadas de pelota parada. Y eso es repetición de un estímulo y una respuesta. Un estímulo y una respuesta. Por supuesto que en el medio, entre el estímulo y la respuesta, hay mediadores. Estados emocionales, capacidades psicológicas, es decir, por más que vos repitas algo y si no estás concentrado, eso no lo registrás. Y si no lo registrás, no lo internalizás. Y si no lo internalizás, no lo procesás. Y si no lo procesás, después no lo podés usar. Es decir, la psicología cognitiva conductual se basa en el paradigma de que el ser humano es un activo procesador de información. Todo el tiempo recibimos información, visual, auditiva, sensorial. Esa información nos dice cosas. Van a núcleos cerebrales que se ocupan de procesar las informaciones y dicen, bueno, ok, listo, esto es esto, lo entiendo, ¿no? Bueno, ¿qué recursos tengo para hacer eso que me están pidiendo que haga? ¿Sí? ¿Qué recursos físicos, qué recursos técnicos y qué recursos tácticos? Ok, ¿los tengo? Sí, los tengo. En esta situación, ¿los puedo usar? A veces sí, a veces no. Claro. ¿Está? Yo ahora estoy en una situación X, acá, micrófono, con ustedes dos, una entrevista televisiva. ¿Tengo recursos? Sí, no es la primera vez que estoy. Entonces mi desenvolvimiento, ¿sí? No es de un primerizo, no es que tire el vaso y tartamudeo y no sé cómo sentarme. No, ya pasé por esta situación. Es decir, no soy habitué, claro, pero no es una situación nueva. Bueno, en el deporte pasa lo mismo, ¿sí? Cuanto más acostumbrado estás a los estímulos y más los entrenás de manera consciente,
mejor vas a poder poner en juego esos recursos en una competencia. Porque no alcanza solamente con tener los recursos. Es decir, nosotros hablamos mucho de la confianza, ¿no? El jugador, perdí confianza, no tengo confianza, falta de confianza. ¿Vieron que cuando la cosa no funciona, leemos falta de Sí, el confianza? autoestima. Es un tema mental, ¿no? Por lo general el tema mental surge cuando te va mal en el deporte, ¿no? Entrenadores, pierden 5-0. No, eso fue una cuestión psicológica. River gana 8-1. ¿Alguien escuchó hablar de algo mental? O sea, es decir, cuando perdés, la cabeza es importante. Cuando ganás, no juega la cabeza. No hay concentración, no hay emociones. ¿Por qué la psicología solamente está vinculada a lo que está mal? Por esto que te decía recién, por esa representación social que se tiene de asociar la psicología con un problema. ¿Sí? Ahora, y a resolver. Justo mencionabas a River y creo que dentro de River hay algo fundamental que es Marcelo Gallardo, que desde su era cambió drásticamente, a mi criterio, el club, o por lo menos en el fútbol. ¿Qué sentís, justamente para posicionarlo del lado a favor? ¿Qué sentís que cambió, si fue él o hay un equipo detrás de psicólogos preparados para que justamente el equipo vaya para adelante y con tanta positividad? Sí, fue él. Me parece que a mí Marcelo tiene unas características de liderazgo que lo hacen ser un entrenador eficaz. Es decir, desde la psicología del deporte hay como 3 características que consideramos que un entrenador tiene que tener para ser eficaz. Que es una capacidad de liderar, justamente, Sí. un buen estilo de comunicación, poder llegar a los jugadores verbalmente o no verbalmente, y una buena línea motivacional. Es decir, tener adecuadamente la capacidad de motivar a tus deportistas. Para motivar a tus deportistas, una de las primeras cosas que vos tenés que saber es qué te motiva a vos a jugar al fútbol. Claro. Si yo no conozco eso, me puedo decir, dale, dale. ¿Dale qué? El dale, dale. Sí. Yo con los entrenadores digo, mira, no, por favor, no uses el dale, dale. Primera cosa que tengo casi prohibida. Aparte Otra es cosa. más estresante. Claro, dale, dale, ¿qué? ¿Qué le doy a qué? O otra cosa, el bien igual. No, la tiró 3 metros arriba del travesaño. No está bien igual. Porque si no, el jugador le da lo mismo. Después, cuando erra un gol, lo puteás. Y si en el entrenamiento dijiste bien igual. ¿No? Esas cosas, que fíjate que aparentemente es una Bueno, pero tontera, para ¿no? una situación hace poco, perdón que te interrumpa, Raúl, pero Sí, sí. me acordé recién cuando Meli te preguntaba, el caso de Marcelo Herrera en River, que Gallardo le dio como una palmada en la espalda. Sí. Digo, desde el aspecto psicológico, ¿cómo se interpreta eso? No, es decir, sonó como agresivo, ¿no? Claro. Visualmente quedó como agresivo. Porque no fue el bien igual. No, O sea, fue... no, Pero justamente. ahí se nota también la confianza que hay Claro, con el técnico. o sea, él le había dicho que no pique. ¿Entendés? El jugador la dejó picar, se le fue. Onda, te dije que no la dejes picar, digamos, ¿no? Es Como decir, un padre. Claro, pero. Y vos decís, ¿qué falló ahí? ¿No le hizo caso al jugador? Bueno, no sé. La verdad que no sé qué pasó, pero el hecho es que la pelota picó y se le fue. El entrenador, cuando está al costado de la línea de cal, lo que trata es de aportarle al jugador soluciones. Por eso el dale, dale no es una solución. ¿Qué solución es el dale, dale? O vamos, dale, ¿eh? No, es decir, vos tenés que decir, bueno, mira, subite 2 metros, cerrate un poquito más, acercate a fulano, perfilate mejor. Es decir, nosotros trabajamos mucho, yo te decía, trabajo con Martín Perelman, que es un entrenador que ahora está en Estados Unidos, mucho esto, ¿no? Es decir, bueno, un buen posicionamiento. Un buen posicionamiento te permite un buen perfil. Un buen perfil te permite un buen control. Un buen control te permite un buen pase. Para que esa cadena funcione, vos tenés que estar concentrado. Primero tenés que entender qué es lo que tenés que hacer. Es fundamental para mí, por lo menos, y para Martín, que es con el que trabajo, que el jugador entienda, que sepa por qué está haciendo lo que está haciendo. Solamente de esa manera lo va a poder internalizar, procesar, almacenar y utilizar cuando lo requiera. Si no, es decir, yo siempre le digo a los chicos, repetir por repetir. Me acuerdo que trabajando en Tigre con Facu Saba, un día estoy parado con el cuadernito en la cancha y estábamos haciendo definición, ¿no? Y yo veía que pateaban a cualquier lado, o sea, y el bien igual, el bien igual. Digo, perdón, ¿qué estamos entrenando? Definición. Claro, no estaría Digo, sucediendo. Definición es meter la pelota dentro del arco, ¿no? O sea, en principio. O sea, que la pelota después te la agarra el arquero, pegar el palo. Entonces me puse una estadística. Digo, mira, pateamos 112 veces al arco sin oposición, metimos 10 goles. Digo, no estamos entrenando. Busquemos
precisión, después velocidad, después potencia. Y esas pequeñas cosas, y decimos, ok, listo. Pero eso entraba dentro de tu campo de acción, digo, porque, o sea, por un lado está asociado la psicología con el tema cerebral, o sea, el centro de procesamiento de datos. O sea, tendría que ver también el tema de los aspectos físicos y técnicos. También, ¿qué hay en esa falla de técnica? ¿Qué hay en esa de condición física? No tanto, porque la verdad que patear una pelota, o sea, jugadores de primera se supone que están bien entrenados. Pero, por ejemplo, te encontrás a partir de prestarle atención a esas cosas que hay algunos defectos técnicos. Que el pie de apoyo no está de forma adecuada, que la postura de los hombros no es la correcta, que no bajan lo suficientemente el centro de gravedad. ¿Pero eso se asocia a la cabeza? Y es cognición. Sí. Es una cognición. ¿Qué registro tenés vos? ¿De qué forma aprendiste a patear la pelota? Tiene que ver con el aprendizaje. Y eso es psicológico. El aprendizaje es psicológico, es un proceso psicológico. Si fue significativo o no, es otra cosa. Pero por ahí vos aprendiste repitiendo, nadie te corrigió. Y ese gesto, ¿qué es lo que pasa? Es lo habitual para vos. Claro, ¿me entendés? Vos tenés en tu cabeza una representación mental de un movimiento mal. Y entonces, ¿cómo lo ejecutás? Mal. Entonces, tenés que desandar ese camino. Y muchos jugadores están dispuestos y muchos no. ¿Sí? A trabajar. Yo siempre les digo, mirá, volvé a las bases, volvé a la escuelita. Volvé a la escuelita. Yo trabajo mucho la visualización. La técnica de visualización es una técnica, es decir, que se basa básicamente en la capacidad de imaginar. La capacidad de imaginar la tenemos todos. Todos nos podemos imaginar cosas. Ahora, si vos entrenás esa capacidad sobre un gesto particular, ¿sí? Esto se basa en las teorías neuromusculares. Las teorías neuromusculares lo que sostienen es que si vos te imaginás una situación, se ponen en marcha los mismos mecanismos neuronales que si le estuvieras haciendo la ejecución. Como una ley de atracción, ¿no? Más o menos. Yo uso mucho, y no es que sea morboso ni mucho menos, pero la cosa sexual, ¿no? Claro. Cuando vos te imaginás una situación sexual que te excita. Y te empiezan a pasar cosas como si eso estuviera sucediendo. Y la verdad que no hay nada. Claro. Y te masturbás o lo que fuera, y lográs esos niveles de excitación que lográs cuando estás con la persona X. Esos niveles de excitación en el deporte se llaman arousal, o niveles de activación. Y todos necesitamos determinados niveles de activación para rendir en todos los ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito laboral, en el ámbito social y en el ámbito deportivo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros los psicólogos del deporte, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Es de ver en qué momento el jugador X está en su mejor momento. Lo que los rusos llamaban el SOF, la zona óptima de funcionamiento. Para llevarlo después ahí. Para llevarlo después ahí. Puede ser que esté en los primeros 15 minutos de un partido, puede ser que esté en los 20, puede ser que esté al final. Es decir, hay una curva, ¿sí? Empieza acá, rendimiento acá, activación acá. El partido empieza. No estás al palo, ¿no? Claro. Si te sobreactivás, está mal. Lo mismo que en la parte sexual. Si estás sobreexcitado, te fuiste antes y no lo disfrutaste, no rendiste. Claro. ¿Sí? Tardaste. Ahí me permito por ahí discernir en ese puede concepto, ser. pero bueno. Por ahí lo disfrutaste, pero digo, no es ese estado óptimo que vos buscás habitualmente cuando tenés una relación o cuando, es decir, la entrada en calor. Sí, o llegar como al clímax ideal. Exactamente. En el momento en que vos decidís, digamos, Claro, ¿no? exacto. Eso es lo mismo en el deporte. Es decir, un corredor de 100 metros. Tiene 100 metros, 9 segundos, y en algún momento de esos 100 metros es su... Bueno, Bolt era un caso excepcional en eso. Sí. ¿Y en qué momento Bolt estaba óptimo? A partir de la mitad. Claro. Exactamente. Ahora, Raúl, te quería preguntar algo en base a las lesiones de los jugadores, porque vos antes hablabas de cosas que se van preparando o que ya les queda como un recurso para cuando llegue ese momento. Creo que si hay algo para los que los jugadores no suelen estar preparados, de no ser algunos que se lesionan reiteradas veces, es para una lesión o nada, quedarse mucho tiempo afuera del fútbol. ¿Cómo se maneja eso? Mira, justamente ese es uno de los teóricos que yo doy en la cátedra de Psicología del Deporte, lesión y retiro. ¿Sí? Hay un modelo que explica la relación entre el estrés y la lesión deportiva. ¿Sí? Porque la lesión es una de las causas del retiro. Claro. El retiro deportivo se da por 3 razones, básicamente. La lesión deportiva,
que te impide seguir compitiendo, la edad cronológica, que cada vez es mayor, y la selección deportiva. Es decir, el deporte no te elige más. Pasaste de ser titular a ser suplente, a no estar citado, a irte a una B nacional, a una B metro y terminás en la C porque querés seguir jugando y porque no te Es el eligen. darwinismo opuesto al fútbol, ¿no? Absolutamente. Yo siempre digo, el deporte es la selección de los más aptos, es darwiniano. Es así. Es decir, y tengo discusiones con colegas que me acusan de todo, pero es así. ¿Sos apto? Sos titular. No sos sobre todo en el deporte de elite. En las formativas entiendo que es otra historia. Pero en una primera división, jugás bien, jugás. No jugás bien, no jugás. Sí, chao. No estás físicamente bien, no jugás. No sos técnicamente hábil, no sos elegible. Y entonces, o incorporás las habilidades y las entrenás para ser apto. O sea, yo siempre digo, mi rol como psicólogo del deporte es hacerte apto. O por lo menos colaborar o aportarte cosas que te hagan más apto que él. Que mejore tu concentración, que mejore tu nivel de activación, que encuentres una línea motivacional adecuada, que si no te comunicas bien con el entrenador, aprendas a comunicarte, que si no dormís bien o no tenés un entrenamiento invisible, bueno, lo entrenes, comas mejor, descanses mejor, la prevención. En las lesiones es clave la prevención. Hay jugadores que juegan sin vendas, que no se ponen tobillera, que no se ponen canillera. Rugby que juegan sin protector bucal. Y te comiste un golpe y te quedaste sin 2 dientes. Y vos decís, ¿qué onda? Yo me acuerdo una vez estaba trabajando con un jugador de primera en Platense. Venía tenía ya ligamentos cruzados rotos, se operó, quedó bien, qué sé yo. Bueno, juega, lo voy a ver un partido, justo se lesiona, ligamento cruzado roto de vuelta. Estaba el Gallego Méndez en ese momento dirigiendo Platense. Entonces me presento, y mira, yo soy el psicólogo de él. Ah, qué bueno que estás, que yo venite al vestuario. Me metí al vestuario, el pibe lloraba, me vio, me abrazó, me rompí, Raúl, me rompí de vuelta, la puta que lo parió, qué sé yo. Ok. Bueno, tranquilo, lo contuve, qué sé yo. Entonces, bueno, nos quedamos un momento, le digo, mira, era el entretiempo. Le digo, yo me quedo con él, quédense tranquilos, yo me quedo con él, hasta lo acompaño al hospital, qué sé yo, qué sé cuánto. Ok, fenómeno, gracias. En un momento me dice, Raúl, ¿me sacás los botines que así me pongo las ojotas? En la camilla. Entonces empiezo a sacar los botines, la media, no dije nada. Saco el otro botín, la media, entonces lo miro. Me dice, ya sé, me dice. Y a ver, no te voy a decir nada porque estás con el ligamento cruzado roto, pero ¿cómo no te vendás? ¿Cómo no te vendás? Es tu herramienta de trabajo. La tenés que cuidar. Sí, aparte siendo algo tan sencillo, porque El tobillo. algo que le pasa mucho a las mujeres es que no pueden dedicarse 100% al fútbol, que quizás con el masculino sí, entonces tienen que trabajar de otra cosa, duermen mal, comen mal, y es más normal que quizás tengan una lesión por falta de estado físico. Sí, Pero en este caso son cosas muy Profesionales. sencillas que se pueden evitar. Claro. Entonces la lesión, el 80% de las lesiones son traumatismos, productos de golpes, choques, torceduras, etc. Después hay otro porcentaje que tiene que ver con la predisposición psicológica. Es decir, siempre que hay un deportista lesionado, nosotros indagamos el antes. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo estás? Tu casa, tu esposa, tu matrimonio, tu pareja, tus viejos. Porque por lo general, una situación potencialmente amenazante o potencialmente estresante impacta sobre la atención. Te dispersás, ¿viste? Cuando tenés un problema, no estás. Obvio. Y en un partido que es presente, no estás, y te comiste una patada, giraste, chocaste, fuiste livianito y te rompiste. Entonces, el estrés, respuestas ante el estrés, si no son adecuadas, perdés la atención, esa tensión baja la tensión muscular, te lesionás. Raúl, la última. Y la lesión es otra fuente de estrés, Claro. porque tenés que estar 6 meses parado. Bueno, me hace acordar el caso de Di María, por ejemplo, que le sucedía muchísimo. Sobre Gago. todo Gago. bueno, que se ha perdido encima de Gago un jugador notable. Y así es una todo. debilidad propia. Sí, y así todo un tipo resiliente. Porque vos decís, no, y siguió jugando, y a Sí. buen nivel. Obvio. ¿Entendés? No es fácil. El dolor es crónico. Y hay que jugar. Es decir, yo sostengo que el deporte de alto rendimiento no es sano. ¿Sí? Y que el disconfort forma parte del deporte. No hay deporte sin dolor. El dolor tiene un componente biológico y un componente psicológico. Hay personas que son más tolerantes y personas que son menos tolerantes. El que no se banca el dolor, si yo trabajé con la selección de remo. Después de remar 40 kilómetros, tenés unas ampollas así, te duele la espalda, te duelen las rodillas, te duelen los cuádriceps, te duele todo. Y vos decís, deporte, salud,
Ahí. Sí, en un extremo no. En el alto rendimiento no. La actividad física sí es sana. El deporte de alto rendimiento no es sano. Ni físicamente, ni emocionalmente o psicológicamente, ¿no? Raúl, la última, como para ir cerrando. Dime. Te llevo de nuevo al principio de la charla, ¿Vale? que comentaste que para vos la mente es difícil de explicar. ¿Por qué cuando hablamos de estas problemáticas que surgen a veces de depresión o de otras cuestiones linderas a esto, se habla de salud mental? Y porque es un concepto que está instalado, ¿sí? Y es casi como una cosa coloquial. Porque no te vas a referir a salud cerebral, Claro. que a veces puede ser, que tengas algún déficit neurológico, pero el concepto de mente, es decir, lo que pasa es que eso tiene que ver con un desarrollo de la psicología desde lo que son las líneas mentalistas, digamos, ¿no? Que no solamente la psicología, o sea, la religión. ¿En qué se basa la religión? En la necesidad que tiene la gente de creer en algo. Y la creencia en Dios. ¿Qué es? La cuestión de fe, de decir, bueno, yo creo en esto, yo creo en Buda, creo en esto, creo en aquello, ¿sí? Entonces, es decir, ¿está bien usar la palabra mental? Sí, no está mal. Pero específicamente en el deporte, cuando hablas de algo mental, ¿a qué te referís con lo mental? ¿No? Es como decir, bueno, las capacidades, la condición física. ¿A qué te referís cuando hablas de condición física? A la velocidad, a la fuerza, a la resistencia, a la flexibilidad. ¿Sí? Entonces, hay metodologías para entrenar y mejorar cada capacidad. Cuando hablas de la técnica, ¿a qué te referís? A las habilidades coordinativas, neuromusculares. Es decir, ¿hay posibilidad de mejorar la patada, el cabezazo, la brazada de crawl, la patada de crawl? Sí, lo mejorás. ¿A qué te referís cuando hablas de táctica y estratégica? O de inteligencia táctica e inteligencia estratégica. A la capacidad del deportista de entender y comprender qué es lo que está pasando en el campo de juego y dónde tiene que pararse y dónde saca más ventaja parándose y dónde se para el compañero, es decir, qué posiciones ocupar en el campo de juego. Y las mejorás. ¿A qué te referís cuando hablas de lo mental? A capacidades psicológicas. Porque si no es muy difícil decir, pues te entreno mentalmente. ¿Qué me entrenás? ¿Me ayudás a dormir mejor? Claro, es muy abarcativo. Claro, y muy inespecífico. Claro. Sobre todo inespecífico. Entonces, cuando vos hablas de capacidades psicológicas, vos decís, bueno, ok, capacidades psicológicas, sí. ¿Yo puedo lograr que vos mejores tu motivación? Sí, puedo. ¿Puedo lograr que vos mejores tu capacidad de concentrarte? Sí. Para lo cual tengo que saber qué te concentra, qué te desconcentra, qué haces cuando estás desconcentrada, para volver a concentrarte. ¿Sí? ¿Puedo mejorar tu capacidad de comunicación? La comunicación es una habilidad. Ustedes la han mejorado, la han trabajado, la trabajan. Claro. La locución, la modulación, la capacidad de lo verbal, lo no verbal acompañando lo verbal. O lo reforzás o lo alivianás. ¿Sí? ¿Se puede mejorar? Sí, claro que se puede mejorar. Es una capacidad psicológica y tiene mucho que ver con lo psicológico, ¿sí? La postura del entrenador, la vestimenta. ¿Sí? Eso cambió un montón. Y está bien. Está bien que cambie. Porque digamos, tiene que ver con esta evolución. Es decir, todas las cosas que se pueden mejorar, hay que mejorarlas. Pero pará, entonces, hay que entrenarlas. Un entrenador de saco y corbata le puede ir mejor que a un entrenador de buzo y pantalón. No, mejor no. Mejor no, pero es una cuestión de imagen, ¿sí? Vos fíjate que hoy, y que hace a la distinción. Es decir, un equipo, ¿no? Cuando vos ves, no sé, estás en un aeropuerto y ves una delegación que viene vestida todo igual, no sé, aunque sea una chompita, un short, así, que no te da lo mismo que si viene uno de rojo, uno de verde, uno de chancleta, uno de zapato, uno de zapatilla, y ves el cuerpo técnico. Y viene uno con musculosa y bermuda, y el otro viene con chomba y ojote, y el otro... Claro, es como uno también se vende. Claro, ¿entendés? Es decir, ¿le va a ir mejor? Por ahí, deportivamente no, pero por ahí un sponsor te está mirando y te dice, che, esto son la gente, visten nuestra ropa, dale, que se pongan nuestra ropa. Cambia bastante. Y cambia bastante. Y además hace la identidad deportiva, es decir, el atuendo deportivo te da sentido de pertenencia. Yo me acuerdo cuando trabajé en Tigre, me manda Facundo a la utilería así, que pedí ropa, ¿no? Y el utilería me decía, ¿para qué? Si vos sos psicólogo, vos tenés que venir de saco y corbata. Volviendo a la representación que se tiene del psicólogo. Claro. No, a mí dame ropa igual que el cuerpo técnico. Yo estoy en el campo, yo trabajo en el campo.
Y para trabajar en el campo no puedo estar de saco y corbata, porque me desnaturalizo. Entonces el jugador ve un tipo de saco y corbata tomando notitas en un cuadernito con anteojito y dice, ¿y este quién es? Ahora, si me ven de short, botines, sudadera, camperita, es otra historia. Hay otra relación, y eso es comunicación. ¿Sí? Entonces yo... No verbal. No verbal. No es lo mismo que me vean así, que puedo ir así, o que me vean, yo tenía mi caja con botines, medias, no soy futbolista, no te voy a enseñar a patear mejor. Pero que vos me veas como al preparador físico, como al entrenador, o como al ayudante de campo, naturaliza el rol. Y entonces me puedo acercar a vos de otra manera. Y entonces vos ya me escuchás de otra manera, y ya, che, y este algo de deporte entiende, mantener la forma física. ¿Entendés? Nada, responder al contexto. La conducta depende mucho del contexto. Entonces vos tenés que manipular algunas variables del contexto porque sabés que ese contexto incide en la aparición de determinadas conductas. Y ese es el ida y vuelta, ¿no? Raúl, ha sido verdaderamente un placer tenerte. La verdad, no sé vos, Meli, pero... Yo hablaría 5 horas más, pero bueno. Te hemos llevado Se desde entiende. psicología conductista hasta qué significa lo mental. Pero bueno, hemos sacado bastantes dudas nosotros también a la hora de poder comunicarle a la gente que también es importante eso. Así es, así es. No, y también es importante cuando vos entrevistás a un deportista que tengas estos recursos. Que sepas de qué te habla el jugador cuando dice, no, me desconcentré. Claro. ¿No? ¿Y cómo te diste cuenta que te desconcentraste? No, la tiré a la mierda. ¿Pero eso fue desconcentración o un defecto técnico? Totalmente. ¿No? Y yo arranqué diciendo salud mental en las chicas, ya ahora erradicadísimo. Ahora lo podemos, O sea, lo podemos empezar a modificar. Ya en Sí. esta charla ya aprendí varias cosas. Exactamente. Es clave. Claro. Raúl, un placer. Gracias por haber estado aquí en Conmebol Talks. Meli, como siempre. Un gustazo. Un gustazo. Gracias por estar. No, gracias a ustedes y siempre que haya espacio, yo digo, siempre que haya espacio donde producir conocimientos, cuenten conmigo, digamos, ¿no? Porque esto es psicoeducación, básicamente, ¿no? Así es. Quien le pone la palabra a Conmebol Talks es justamente Raúl Barrios, que ha pasado por esta emisión de nuestro programa. Como siempre les decimos, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, descargándose también el QR que aparece ahí en la parte inferior de la pantalla y obviamente quedan prendidos a toda la programación aquí por Conmebol Libertadores. Meli, como siempre, un placer. Gustazo, Nos estamos encontrando. Felicitaciones por los 10K. Así estamos, En ahí. Instagram. Hasta la próxima. Chao.